El primer punto se titula Testigos de la veracidad de Jesús. Y eso lo vamos a estar viendo en el libro de Juan, capítulo 5, versos 31 al 40. El segundo punto se titula Jesús afirma su divinidad. Y eso lo vamos a estar mirando en Juan 10, capítulo 10, versos 22 al 30. Y el tercer punto se titula Jesús justifica sus afirmaciones. Ese también está en el capítulo 10 de Juan, y ahí vamos a estar mirando los versos 31 al 42. Y el versículo clave se encuentra en Juan 10, verso 30, y dice así: la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y dice: yo y el Padre uno somos. Amén. Como les dije, hoy vamos a estar estudiando o mirando acerca de Jesús, de su veracidad, como dice el título 1 del punto 1. Vamos a ver unos conflictos entre Jesús y los líderes religiosos judíos. Aunque ellos negaban, ellos no negaban sus milagros, ¿verdad? Ni las obras que él hacía. Lo que ellos no querían creer era lo que él decía que él era Dios. Ellos lo rechazaban abiertamente. Gracias. Ellos se indignaron, estos líderes, se enfurecieron cuando él estaba haciendo cuando él sanó el discapacitado en un sábado, ¿verdad? Cuando él violó cuando ellos decían que él estaba violando las leyes sabáticas que ellos mismos habían impuesto. Pero a pesar de que ellos estuvieran enojados, molestos, hayan querido matarle, Jesús no dejó de dejar saber quién es él, el que tiene poder y autoridad para dar vida y para juzgar. Aquí vamos a ver cómo Jesús, con testimonios de 3, deja saber que él es Dios. Y cuando yo estaba leyendo este libro de Juan, es muy interesante cuando uno empieza a leer la escritura, aprende cosas, aunque uno ya la sabía, ¿verdad? Pero como que te refresca la mente, te pone a pensar un poquito más de lo que está pasando, porque Jesús no estaba o no vino a existir cuando nació, ¿verdad? Él ya estaba aquí mucho antes. Y en este libro de Juan es una evidencia clara de que Jesús es el Hijo de Dios, y si creemos en él tendremos vida eterna, ¿verdad? Amén. Así que vamos a pasar al punto número 1, que está en el libro de Juan capítulo 5, versos 31 al 40. Y así dice, bueno, en esta clase anterior que Jesús dijo que él estaba aquí antes que Abraham, ¿verdad? Dejándole saber que él es Dios, y estos judíos le dijeron que estaba loco y endemoniado, ¿verdad? Porque él dice que es igual a Dios, que él es Dios. Y vamos a ver cómo Jesús, con sus testimonios de Dios Padre, Juan el Bautista y las Escrituras, dejan saber y aclaran que él es Dios. Y para dejar en claro, como les dije, ¿verdad? Jesús estaba aquí mucho antes, no cuando nació, sino que él estaba desde entonces, desde el principio. Amén. Y eso lo podemos ver se lo voy a leer aquí en el capítulo 1 de Juan. Dice en el primer verso, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Él vino a esta tierra, a su creación, 100% Dios y 100% hombre, para ser parte de su creación. Y
y al ser parte de su creación, él fue también susceptible a las enfermedades, a envejecer y a morir como nosotros, ¿verdad? Pero aquí, como les dije en el principio, él vino a ser hombre, pero él 100% Dios y 100% hombre. Y ahora sí les voy a leer el 31 de Juan, que dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. En el capítulo 1 de Juan vemos que Dios envió a Juan para que dé testimonio de la luz, ¿verdad? Para que ellos crean a Juan lo que dice acerca del testimonio que Juan daba de Dios. Era como un precursor para que ellos se fueran preparándose para cuando Jesús viniera y hablar y dejar saber que Él es Dios. Juan no era la luz, sino un testigo que habla acerca de la luz, para dejar saber que aquella luz que alumbró a todo hombre venía a este mundo. Y llegó la luz a este mundo, al mundo que Él mismo creó, pero el mundo no lo reconoció, y los suyos lo rechazaron. Pero todo aquel que le creyó y lo aceptó, porque no es solo de creer a Dios, ¿verdad? Tenemos que aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador. Porque dice la palabra que hasta los demonios creen y hasta ellos tiemblan. Sino que tenemos que aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Y cuando hacemos eso, Él nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ese no era el único testimonio que Juan daba acerca de Jesús. Dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Aquí vemos cómo Juan revela la identidad de Jesús, ¿verdad? En sus primeras palabras, en el capítulo 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el libro de Juan vemos que Juan era testigo de varios milagros de Jesús. Vimos la primera, que es el verbo. La segunda es cuando convierte el agua en vino. Vemos en el capítulo 4 cuando Jesús regresa de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Dice la Biblia que había un enfermo, un hijo de un oficial del rey. Al escuchar que llegó Jesús de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que sane a su hijo, que está a punto de morir. Este hombre quería que Jesús fuera con él para que sanara a su hijo. Y con tan solo creer lo que Jesús dijo: ve, tu hijo vive, su hijo fue sano. El tercer milagro fue el paralítico de Betesda. Como nos dijo nuestra hermana Wanda en su clase, ¿verdad? Dios es un caballero. Él le pregunta primero: ¿quieres ser sano? Porque Él no obliga a nadie. Si no quieres ser sano, pues no te sana. Pero si tú realmente quieres ser sano, le dices: yo quiero ser sano, Él te va a sanar. Amén. El paralítico le dice que no hay nadie que le ayude a meterse al agua cuando se agita. Y como le dije, Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Otro de los milagros es la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños, con tan solo 5 panes y 2 peces. Otro fue después de la alimentación de los 5,000, cuando camina sobre las aguas, en medio del mar. Él ve a sus discípulos él va hacia sus discípulos caminando sobre las aguas, mientras la barca estaba siendo azotada fuertemente por esos vientos, ¿verdad? Fuertes vientos mueven esas olas y hacen unas olas tremendas y grandes. Ellos, al mirar a Jesús caminar sobre las aguas, se sorprendían, pensaban que era un fantasma, pero ese es el poder de Dios, que Él puede caminar sobre las aguas y Él puede hacer cualquier milagro que Él quiera, porque no hay imposibles para Él. Amén.
Y cuando él está en ella, en medio de las aguas, esa tormenta se calmó. Porque es lo que hace Jesús cuando lo tenemos en nuestras vidas. No importa las tormentas o las dificultades que estemos pasando, Él puede calmar esas tormentas. Amén. Así es. Y cuando ya no aguantamos estamos como Pedro, ¿verdad? Como cuando se comienza a ahogar, le grita a Jesús que le salve. Así nosotros igual, cuando ya no podemos, como le dije, con las dificultades de nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros problemas, ya nos sentimos que nos estamos ahogando, nos tenemos los problemas hasta acá arriba, no sabemos ni qué hacer, ni cómo salir de ellas. Hacemos todo lo que nosotros podamos hacer humanamente posible para poder salir de ahí, pero se nos olvida que la salvación y el único que nos puede sacar de ese problema es Jesús. Y es cuando ya tenemos hasta acá el agua, es cuando nos recordamos, Dios ayúdame. Tenemos siempre que esperar hasta cuando ya nos estemos ahogando para que acudamos a Jesús para que nos salve. Otro es cuando Él sana a un ciego de nacimiento, al ciego de nacimiento, ¿verdad? Cuando estaba leyendo acerca de este ciego de nacimiento me di cuenta cómo Jesús trabaja. Es muy interesante porque he visto cómo en las escrituras cómo sana a un ciego con escupirle en los ojos. He visto cómo sana a otro ciego al escupir en la tierra y con esa tierra hacer el lodo y ponérselo en los ojos. Y a este otro ciego de otra forma lo sanó. O sea que Jesús, las cosas y los tiempos pasan, pero Él es el mismo. Y él trabaja de muchas maneras diferentes en nuestras vidas, en las formas de cómo poder sanar a las personas. Él levantó a Lázaro de los muertos. Y eso lo podemos ver en Juan 11, 1 al 44. Dice, bueno, se los voy a leer. No sé si leer todo lo que dicen a los 44. Sí, 11. Dice, les voy a ir del 38, para no leer todos los versos 44. Dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Jesús tiene poder, no importa cuánto tiempo tenía Lázaro ya muerto, Él tenía el poder para levantar los muertos. O sea que Jesús estaba haciendo milagro tras milagro, y estos judíos religiosos no podían ni creer que Él realmente era quien decía que era. Dice el 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Como lámpara que ardía y alumbraba, Juan enseñaría a los judíos el camino que los llevaría a Cristo. Por algún tiempo Juan fue muy popular con los judíos, fueron atraídos a él y le hicieron preguntas. El interés en Juan era una experiencia emocionante y de poca duración. Los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el bautismo de Juan y decían que tenía demonio. Esto es interesante porque así como dice que se emocionaron por un tiempo al escuchar la palabra, ¿cuántas veces no han venido personas, hasta uno mismo, algún tiempo, emocionados al escuchar la palabra del Señor? ¿Caliente? ¿Está caliente?
se emocionaron y esa emoción les duró poco tiempo. Hay personas que vienen a escuchar la palabra de Dios, o la escuchan, o van y les predican en nuestras familias, a amigos y vecinos, y les contamos acerca de los milagros de Jesús, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Se emocionan por un tiempo, están emocionados y lo aceptan y quieren seguir y dicen, ok, yo quiero escuchar, pero pasan las dificultades y se alejan, se emocionan y empiezan a pasar por dificultades y dicen, mejor me quedo como estaba, porque antes de venir a una iglesia a escuchar la palabra no pasaba por tanta dificultad y mejor prefieren quedarse fuera. Y dice, parece que los líderes de los judíos estaban siendo divertidos por Juan. Para ellos, él y su mensaje eran interesantes. Lo escuchaban como gente escucha el evangelio. Creen que el motivo principal para escuchar es para ser divertido o para ir a algo nuevo. A veces, ¿verdad? Vienen nomás para escuchar algo diferente, porque de tanto escuchar de lo mismo del mundo, las mismas cosas que escuchan, los mismos chistes que escuchan, las mismas pláticas de siempre, se enfadan y piensan que al venir a la iglesia solamente para escuchar la palabra es un momento de diversión, para ya distraerse de lo mismo de afuera siempre, y con eso tienen. Pero no es así, porque ellos nos han dado cuenta que si realmente le dan una oportunidad a Jesús que cambie sus vidas, al venir a la iglesia no va a ser solamente una emoción temporal, sino que va a ser permanente. Amén. El 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre que me ha enviado. Las obras que Jesús hacía testificaba de la aprobación del Padre. En Juan 3, verso 2, se los voy a leer. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Los milagros de Jesús eran señales que deberían producir la fe. Eran muchos, eran maravillosos, no se hacían en un rincón, sino públicamente. Cualquiera podía examinarlos y eran obras nobles de amor y de misericordia. Sus obras no eran solamente sus milagros, sino todo lo que hacía para llevar a cabo su propósito como el Mesías y Salvador del mundo. Gloria a Dios. Verso 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Dice, vosotros estudiáis las Escrituras. Jesús estaba haciendo una simple declaración sobre lo que ellos hacían, ¿verdad? Pero no les estaba rogando que hiciesen algo. Les dijo que ellos escudriñaban las Escrituras, creyendo que en ellas hallarían la vida eterna, pero aún no entendían que estas mismas Escrituras daban testimonio de Jesús. Así que estos hombres eran muy buenos para estudiar la Escritura. La estudiaban, se la memorizaban, podían memorizarse todos los versos, pero de nada les servía, porque aunque ellos mismos estudiaran y estuvieran leyendo estas Escrituras, no se daban cuenta de que del que estaban hablando ahí, de ese Dios, estaba frente a ellos. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. El testimonio que Dios mismo ha dado a su palabra, en las Escrituras del Antiguo Testamento, esto concuerda con lo que Jesús dice en el versículo 39, el verso del capítulo 5. Algunos creen que esto significa que los judíos no podían oír la voz de Dios ni ver el aspecto de Dios en Jesús. Pero esta reprensión tenía que ver con la condición de los judíos aún antes de nacer Jesús. Él dice que nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Afirma que los judíos simple y sencillamente no conocían a Dios, que nunca lo han conocido y que siempre han estado lejos de Él y que no pueden oír su voz ni ver su aspecto en la revelación que les ha dado. Por eso
Por eso, por ellos, Él era un extraño, el Dios no conocido. Dice, no tenéis amor de Dios en vosotros. Les dice en el 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los judíos eran celosos y conocedores de las Escrituras. Ellos no reconocían a Jesús. Jesús tenía que decirles, escudriñad. Pero, ¿por qué, verdad? Eso supone que eran ellos los maestros de la ley. ¿No eran ellos los intérpretes de su pueblo? ¿No estaban todo lo que hacían rodeado de la ley? En ellas, es decir, simplemente por tenerlas, estudiarlas, memorizarlas y discutirlas, tendrán vida eterna. Los judíos escudriñaban las Escrituras para saber cuántas letras había o para ver cuántos textos podían memorizar y recitar. Y al hacer todo esto, creían que con tal uso de la palabra de Dios podían ganar vida eterna. Aparentemente muchos judíos rendían culto a las Escrituras, pero no las estudiaban para entenderlas. Si las hubieran escudriñado, las Escrituras hubieran conocido a Jesús. Y Jesús les dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los judíos no dejaban de escudriñar las Escrituras, pero no encontraban a Cristo en ellas. Entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Los judíos no solamente poseían las Escrituras, sino que se gloriaban en ellas, pero la palabra no moraba en ellos. Es decir, solamente tenían los libros o los rollos, ¿verdad?, en sus manos para leerlas, pero la palabra leída no entraba en su corazón para morar permanentemente allí. La palabra no controlaba su vida. Y esa palabra morar, la busqué, y dice, la palabra morar en las Escrituras, por ejemplo, podemos ver en Romanos 7:20, y se lo voy a leer. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y en el Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu tiene que tener control sobre nuestras vidas, ¿verdad? La palabra de Cristo, cuando dice mora en abundancia en vosotros, que la palabra de Cristo tenga residencia permanente en nuestros corazones y que tenga control total sobre la mente y la voluntad y las emociones de nosotros, ¿verdad? Sí, amén. Los judíos tenían las Escrituras, las leían y las discutían las Escrituras, pero la palabra de Dios no moraba en ellos. Al escudriñar las Escrituras, ¿qué buscaban? Buscaban argumentos para probar lo que ya creían, las tradiciones que hablaban, que habían inventado. Tenían su propia teología y escudriñaban las Escrituras para probarla. Ellos habían llegado a pensar que por el solo hecho de ir a ellas ya obtenían la vida eterna. Con tan solo poder memorizárselas, aprenderse el libro desde el principio al fin, pensaban ellos que con eso era suficiente para tener vida eterna. ¿Cuántas personas allá afuera no conocemos o no nos hemos encontrado? Un ejemplo, cuando nos hemos salido a evangelizar, ¿cuántas personas no hemos encontrado que conocen muy bien la palabra? Conocen muy bien la palabra y como que te están retando. Tú les dices algo y te dicen, pero la palabra dice esto. Sí, está bien, pero esa palabra no mora en ellos. No mora en ellos. Exactamente, no la viven. Y de nada les sirvió a los judíos hacer lo mismo, memorizarse todo, porque no la están aplicando a su vida. Dice, hoy en día hay personas que leen la palabra de Dios, pero la palabra no mora en ellos. Hay personas que conocen mucho de la palabra, pero de nada les sirve cuando no dejan que la palabra more en ellos. El verso 40
nos dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto explica el versículo anterior, ¿verdad? Al leer las escrituras esperaban tener vida eterna, pero no querían a Jesucristo, que es el autor de la vida. Estaba excluido de su plan de tener vida eterna. Jesús hizo muchas señales, y los que eran sinceros y querían la salvación creían en Él. La salvación del hombre depende mucho no solamente de su entendimiento del Evangelio, sino de su deseo de aceptarlo. En el caso del paralítico de este capítulo 5, de los versos 1 al 15, aún la sanidad de su cuerpo dependía de su deseo. Como les dije en el principio, ¿verdad? Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Dice que Sergio Paulo, el procónsul de Chipre, deseaba oír la palabra de Dios en Hechos 13:7. Cornelio deseaba oír el Evangelio, y eso lo vemos en Hechos 10:33. También el etíope en Hechos 8:31. Por eso dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, es decir, por medio del Evangelio, ¿verdad? Dios no quiere que nadie se pierda, porque no quiero la muerte, dice en su palabra. Del que muere, Dios se va, el Señor, convertíos pues, y viviréis. Aleluya. Por eso Jesús invita a todos diciendo, venid a mí. Pero muchos rechazan su invitación. ¿Cuántas veces quisiste juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos, ¿verdad?, debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. En Mateo 23 lo podemos ver. Al decir esto se refería a la destrucción de Jerusalén por Tito, el general romano que puso sitio a la ciudad en el año 70. El profeta Isaías dijo, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero el cautiverio en Babilonia de los judíos sucedió porque no quisieron escuchar antes, volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras de Jehová, de los ejércitos, que enviaba por su espíritu, en medio de los profetas. Los que pecan lo hacen porque quieren pecar. José no pecó con la mujer de Potifar porque él no quiso. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Amén. Es decir, el hombre peca porque quiere pecar. Amén. Este texto es uno de los muchos textos que enseñan que el hombre tiene libre albedrío, ¿verdad? El venir a Cristo depende de que el hombre quiera venir a Él para tener vida eterna. Como nos dijeron en otra clase, la hermana Wanda dice, Él no obliga a nadie. Si tú quieres la vida eterna, tú vas a ir a buscar a Jesús y tú lo vas a aceptar. Pasemos al punto número 2. Dice, Jesús afirma su divinidad. Este lo vamos a encontrar en Juan 10, versos 22 al 30. Y aquí en este capítulo vamos a ver cómo estos judíos no podían aceptar lo que Jesús afirmaba. Ellos le decían que estaba poseído por demonios y que estaba loco, como explicaban entonces los milagros que él hacía, ¿verdad? Por eso en la fiesta de dedicación le pidieron que les dijera sinceramente si él era el Mesías. El 22 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. La fiesta de los tabernáculos se celebraba en la última parte del mes de octubre y la fiesta de dedicación en los últimos días de diciembre. Y por lo tanto había un intervalo de 2 meses. Y en esta fiesta se recordaba el tiempo en que Judas Macabeo liberó el templo de Antíoco Epifanes, el sirio, quien lo había contaminado. Ellos querían un libertador político, pero Jesús estaba hablando de la libertad espiritual.
Dice cuando dice era invierno, era simbólico del hecho de que Jesús había terminado con la nación de Israel. De aquí en adelante, en el Evangelio de Juan, Jesucristo solo hablaría a los suyos, no haría otro llamado público. Era demasiado tarde para la siega. El Cordero de Dios estaría recluido en preparación para ir a la cruz y morir por los pecados del mundo. Para los que ya estamos aquí, ¿verdad? A esto me llamó muchísimo la atención, porque dice que era invierno y que ya era demasiado tarde para la siega. Eso es como cuando se nos invita a aceptar a Jesús, ¿no? Nos pueden estar preguntando, ¿quieres aceptar a Jesús? Busca de Dios, busca de Dios, busca de Dios. Va a llegar un día donde ya va a ser demasiado tarde, donde ya no va a haber tiempo de buscar de Dios. Donde aunque tú quisieras aceptarle, el tiempo se terminó. Ya no vas a poder hacer absolutamente nada. Y eso pasa mucho cuando muchas personas están jugando a querer ser cristiano o no ser cristiano. ¿Me quedo en el mundo o me hago cristiano para servir a Dios? Y por un tiempo se la pasan en el mundo divirtiéndose y se enfadan y regresan otra vez al cristianismo. Pero llega el momento donde ya se va a terminar todo eso, donde ya no va a haber tiempo. Y esto es lo que me encantó mucho al leer estos versos y poder entender que al jugar mucho, por mucho tiempo, va a llegar el día donde ya nunca vas a poder aceptar. Por eso dicen que si vamos a hacer algo, hagámoslo para Cristo. Y sería mejor que lo hagamos ahora mismo. Si todavía no hemos aceptado al Señor, yo creo que aquí ya todos lo hemos aceptado, como su único y suficiente Salvador personal, el invierno puede venir también en cuanto a las oportunidades de la salvación. Llegará el tiempo cuando ya será demasiado tarde para ser salvo. Uno puede persistir en rechazar al Señor Jesucristo tantas veces que uno quiera y por tanto tiempo que al final ya no podrá aceptarle. El profeta Jeremías dijo en el capítulo 8 de su profecía, el versículo 20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ese día va a llegar, o Cristo viene o la muerte nos sorprende. No vaya a ser que saliendo de aquí nos pase un accidente, ¿verdad? Que pensando que vinimos a escuchar la palabra, allá afuera manejando a nuestros hogares, un accidente, un carro, y por no aceptar al Señor o no estar bien ante el Señor, nos perdamos. Que Dios nos guarde y nos libre. Es mejor aceptarle ahora antes que sea demasiado tarde. Amén. El verso 24 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Había ahí un gran pórtico que era para los gentiles, es decir, para los que no eran judíos. Nuestro Señor ya no entraría más en el templo. Era invierno y andaban por el pórtico de Salomón. Jesús había manifestado claramente su identidad y aquellos que le aceptaron comprendieron que Él era el Mesías, el Cristo. Recordemos que Andrés le había dicho a su hermano que había encontrado al Mesías. Eso lo podemos ver en Juan 1:41. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Natanael le reconoció como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Eso lo podemos ver en 1 de Juan, verso 49. Dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La mujer samaritana, por su parte, comprendió quién era, y los samaritanos le dijeron a ella, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios. También el que había nacido ciego creyó y le adoró. Y eso lo podemos ver en Juan 4:42. Pero estos líderes religiosos con sus preguntas
realmente trataban de culpar a Jesús. Pretendían hacer creer que Jesús era culpable de no facilitar suficiente información, cuando la verdad era que la culpa era de ellos, por no querer creer lo que Dios les había revelado. Jesús había revelado que era el Mesías y ahora lo declaraba una vez más a las autoridades religiosas. El 25 dice: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús les estaba dejando saber que todo lo que Él ha hecho, lo he hecho con la aprobación del Padre. Obras, milagros, que habían aún más fuertes que las palabras que yo les pueda decir. Y aún así no pueden creer. Jesús le estaba dejando saber que Él ya les había contestado su pregunta con su palabra, y obras afirmaban su divinidad. Pero el problema estaba en ellos, en su incredulidad. La reacción de estos judíos es un reflejo de los que no conocen de Jesús. Como dije muchas veces allá afuera, cuando predicamos a las personas, hay personas que dicen que Jesús no existe, que tratan de buscar una excusa para cómo fue creado el mundo, ¿verdad? Que, como dijo el hermano Andrés la otra vez, que entonces cómo se hizo todo, ¿verdad? Dicen que fue por una explosión, así nomás de repente, una explosión y ya se hizo todo. A través de una explosión nosotros llegamos a ser, o que venimos de los monos. Yo no vine de ningún mono, yo vine de mi creador, yo vine de mi Dios. El mundo fue hecho por Dios, no por ninguna explosión que la ciencia quiere dejar saber que por esa explosión se hicieron los mundos, las estrellas y todo lo que podamos ver. Esas creaciones maravillosas fueron hechas por Dios. Qué ignorante está la ciencia, ¿no? Amén. Muy ignorante. ¿Puedo decir algo? Estaba escuchando. Si alguien pudiera compresar la tierra a tal modo que la compresaba hasta que ya no existiera, se hace lo que llaman un hoyo negro, ¿verdad? Entonces, si te pudieras meter en ese hoyo negro, al otro lado lo que vas a encontrar son más galaxias. Y si compresaras todas las galaxias y hicieras más hoyos negros y te metías en esos hoyos negros y sobrevivieras y pasabas al otro lado, encontrabas más galaxias. O sea que nunca se acaba. O sea, así es de grande nuestro Dios. Aleluya. Amén. Amén. El verso 26 dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Jesús le dijo que él tenía las evidencias de que él era el Mesías. Sus obras daban testimonio de ello, ¿verdad? Había nacido en el linaje de David, conforme a la profecía. Fue presentado por Juan el Bautista. Ningún hombre jamás enseñó como él enseñó. Ningún hombre había podido declararle culpable de pecado. Cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos a que indagaran si Jesús era el Mesías o si se debían esperar a otro, Jesús les mandó que fueran y contaran a Juan el Bautista las obras que él hacía. Y así Juan el Bautista sabría que él tenía las credenciales del Mesías. Aleluya. Es que su enseñanza, su vida y sus milagros demostraban que él era el Mesías. Ellos, aunque miraran todos estos milagros no eran capaces de poder entender que el que tenían enfrente de él era realmente Jesús. Y nosotros que hemos experimentado, reconocemos que Jesús es verdadero. Aunque no lo hemos visto, pero sabemos a través de los milagros, a través de las cosas que Él ha podido hacer en nuestras familias, las sanidades que Él ha hecho en nuestras familias, que Él ha podido alcanzar en nuestras familias, que Él ha podido sacar al alcohólico del alcoholismo y lo ha convertido en un hijo suyo. Esos son milagros, son obras del Señor. Y no necesitamos verlo para creerlo, lo podemos mirar en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestros amigos, lo grande que es Dios y lo que Él ha hecho en sus vidas y en nuestras vidas. Aleluya. El problema no radicaba
en la falta de credenciales por parte de Jesús. El problema estaba en el corazón incrédulo de las personas. El hecho de que no creyesen demostraba que no eran sus ovejas. El 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús afirma que aquellos que creen en Él y lo siguen recibirán la vida eterna. El 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, y yo les doy vida eterna. El plan de la salvación. Las ovejas oyen, Jesús las conoce, le siguen y les da vida eterna. Y lo dice, y no perecerán jamás. La palabra perecer no significa la aniquilación, sino la pérdida del bienestar espiritual. Es decir, nunca serán separadas de Dios. Y lo dice, ni nadie, ni el ladrón, ni salteador. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ni el lobo, y eso lo podemos ver en el Juan 10:12, dice, más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ni el león rugiente. En 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, las arrebatará de mis manos. En Romanos 8:37-39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sus ovejas estaban protegidas de los enemigos que tratarían de sacarlas del rebaño. Las ovejas de Jesús disfrutan la vida en plenitud porque están bajo el cuidado del Señor, ¿verdad? Amén. El 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice que hay personas que usan el verso 28-29 para sostener que una vez que aceptas a Cristo no puedes perder la salvación. Este es un error. Es cierto, estamos firmes en la promesa de que no hay fuerza externa que pueda separarnos de su amor, ¿verdad? Pero Romanos 8:35-39 dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Las verdaderas ovejas creen y siguen el buen pastor, porque son dadas a él por el Padre. Es toda obra sobrenatural de Dios desde el principio hasta el fin. Si miramos el verso 28, Jesús dice que de su mano, y luego el 29 nos dice de la mano de mi Padre, ¿verdad? El versículo 27 es clave, dice las verdaderas ovejas oyen su voz y le siguen. Estamos bien protegidas porque la mano de Cristo está por debajo de nosotros y la mano del Padre está por encima de nosotros. Entonces si nosotros estamos ahí nadie nos va a poder sacar. Amén. Pero nosotros tenemos que seguirle y obedecerle. Así es. Si nadie puede vencer al Padre para quitar de las manos de Jesús las ovejas que oyen su voz y le siguen. Aleluya. Jesús podía prometerles una seguridad así porque Él y el Padre son uno. Sí, Señor. Dice el 30, yo y el Padre somos uno. Los que aceptan que las obras de Cristo son las obras del Padre entienden esta afirmación. Juan 10, 37 y 38 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
el problema principal de los judíos era que no conocían al Padre ellos, ¿verdad? Juan 5, 37 y 38 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y en Juan 8, 19 dice: ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Por eso no reconocían que las obras de Jesús eran las obras del Padre. Amén. Vamos a pasar al punto número 3, que dice: Jesús justifica su afirmación. Vamos a estar viendo del 31 al 42. Los judíos que se oponían a Jesús consideraban que su afirmación de que Él es uno con el Padre era una blasfemia, por eso estaban listos para apedrearlo. Pero Jesús le dice que creen en Él. Si no es por sus palabras, entonces crean por mis obras. Pero a los líderes judíos no les molestaban las obras. Lo que les molestaba era que Jesús decía ser Dios mismo. El 31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Cuando Jesús declaró tenerle tanto el mismo poder como la misma unidad con el Padre, los judíos de inmediato le entendieron como una blasfemia y trataron de apedrear a Jesús. Y dice el 32, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aquí hay una cosa segura, que en aquel entonces aquellos que le oyeron comprendieron muy bien que Jesús se presentó como igual a Dios, ¿verdad? Había presentado sus credenciales, no había ninguna manera posible de negar sus milagros, porque Él sanó a miles de enfermos y no se podía negar la evidencia. Entonces le acusarían de blasfemia, le acusaron de llamarse Dios. El 34 dice: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. La acusación que ellos lanzaron era que Jesús, siendo un hombre, se hacía Dios. Jesús entonces le citó el Salmo 82, el verso 6, donde dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Los hombres son llamados a ser los hijos de Dios, pero Jesús es único, porque Él es el hombre a quien el Padre ha santificado. Es el que ha sido consagrado. Es diferente a cualquier otro en el mundo, porque fue enviado al mundo con una misión. Él está en el Padre y el Padre está en Él. En ese salmo se utiliza el término dioses, ¿verdad?, para hablar de los jueces de la antigüedad. A estos jueces se les llamaba dioses por su cargo honroso y respetable, porque el oficio de impartir justicia era una función divina. Ellos debían reflejar la justicia de Dios para el pueblo, pero estos jueces eran corruptos, no juzgaban con justicia. Por lo tanto, el Salmo dice que aunque Dios, el Señor, ha permitido que reciban este título tan grande, ellos no son más que simples mortales y morirán como hombres. Y si vemos el Salmos 82, 7, se los voy a leer ahorita. Dice: pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces Jesús tomó ese salmo y les dijo a los judíos en el Antiguo Testamento: Asaf escribió este salmo, y ahí él utilizó la palabra dioses para hablar de simples jueces humanos. Y nadie apedreó a Asaf por blasfemo. ¿Por qué quieren apedrearme a mí? En otras palabras, Jesús quería que ellos se den cuenta que
que Él de verdad es Dios, si nadie apedreó al autor del Salmo 71, ni a los que lo cantaban tampoco deberían intentar apedrearle a Él, porque Él sí es Dios. Aleluya. Cualquiera podía afirmar ser el Hijo de Dios, cualquiera podía decir incluso que es Dios, pero en el caso de Jesús estas palabras estaban poderosamente respaldadas con hechos poderosos, con milagros y señales. Aleluya. El 39 dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Por qué es que procuraron prenderle, verdad? Cuando poco antes volvieron a tomar piedras para apedrearle. Parece que el argumento, ¿verdad?, del capítulo 10, de los versos 34 a 36 les hizo recapacitar sobre el tema de la blasfemia. El 40 dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizado Juan, y se quedó allí. Volvió para la Pascua y para ser crucificado. Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Esto fue la causa de la alimentación de Jesús sobre la ciudad. El 41 dice, muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Jesús no se dio por vencido con el pueblo, siguió alcanzando a las personas para que abrieran su corazón a él, a la verdad, y que creyeran en él. Después Jesús regresó al lugar donde había ministrado Juan el Bautista. La gente se acercó a Jesús en ese lugar y recordaron las verdades que Juan había dicho acerca de él, y nos los dice en el verso 41. Hoy en día vamos a encontrarnos con personas que, aunque escuchen la palabra, como les había dicho, ¿verdad?, al principio, se la memoricen, conozcan bien la Biblia, del principio a fin, van a tener la misma actitud que estos líderes religiosos, que solo la usan para su beneficio, para lo que les conviene. Nosotros no vamos a poder hacerles cambiar. Nuestro único trabajo es solamente llevar el Evangelio a toda criatura, y el Espíritu Santo preparará el corazón, dando convicción, haciéndolos a ellos ver a los que escuchan cuál es la verdad acerca de Jesús. Es triste, pero no todos vamos a tomar la decisión de creer en Él, ¿verdad? Vamos a hablarles a muchas personas, hasta familiares. Podemos todos los días hablarles, y si ellos quieren creer, van a creer, y si no, pues es triste, pero el día va a llegar donde o nos muramos o Jesús viene por nosotros y ellos no se van a salvar porque no han querido creer. Y realmente hemos experimentado esto, como les dije anterior, cuando hemos salido a evangelizar. Una vez, no sé si hermana recuerda, que había un señor, estábamos evangelizando, era una de las últimas veces que yo creo que salí a acompañarles. Nos acercamos a hablarle de Dios, y él tenía un odio en su corazón acerca de los judíos, ¿verdad? ¿Y recuerda? Este hombre conocía un poco de la palabra, pero él odiaba a los judíos y decía que no podía perdonar, y no quería, era triste el hombre, enojado, y no quería escuchar lo que uno quería decirle. Pero nuestro trabajo no es convencerles, es solamente llevar el Evangelio. El Señor va a trabajar en ellos. Amén. ¿Verdad? Es interesante lo que, ya terminé ahorita le entrego el lugar a mi pastor. Es interesante que a través de todos estos milagros que ellos miraron, escucharon, me llamó a mí mucho la atención el de Lázaro, porque si nosotros salimos a predicarles, y ellos van a querer creer si quieren, ¿verdad? Pero nuestro deber, como les dije, es hablarles, presentarles el Evangelio a nuestra manera, como nosotros podamos, en nuestras palabras. Con Lázaro, el solo hecho de que él haya muerto y que haya resucitado era un milagro grande para que ellos miren y crean lo que Jesús realmente es Dios. ¿Cómo es posible de que, leyendo el libro acerca de Lázaro, él estaba con Jesús, él comía con Jesús, era amigo de Jesús, él estaba ahí con Jesús siempre, platicando, eran amigos. Sale Jesús de su casa, y entra la enfermedad, empieza
a enfermarse Lázaro y empieza a morir. Pero Jesús espera, ¿verdad?, los 4 días para resucitarle. Lázaro era bueno para predicar la palabra, pero algo que aprendí acerca de Lázaro era que no se trata mucho a veces de predicar la palabra. Muchas veces no importa cuánto te conozcas tú de la palabra de Dios o cuánto, en la forma como puedes presentar el evangelio, la palabra, sino que muchas veces va a ser a través de nuestro caminar, cómo nosotros caminamos, cómo nos presentamos, cómo actuamos. Eso es lo que aprendí acerca de Lázaro, que sí predicaba la palabra de Dios, pero cuando Jesús lo resucitó, él no tenía que estar predicando la palabra de Dios, porque él al caminar las personas estaban viendo, él con su caminar predicaba, miran lo que hizo Jesús. Y eso es lo que yo aprendí de esto, es que con nuestro caminar vamos a nosotros a predicar también, y eso tenemos que aprender, que no es solamente estar predicando la palabra, tenemos que ser testimonio de cómo Dios nos ha transformado a nosotros. Amén. Con esto le dejo lugar a mi pastor. Gloria a Dios. Bueno, qué bendición, ¿verdad? Qué hermosa lección. Creo que nos hemos gozado con la enseñanza. Es palabra buena para nosotros. El hermano mencionó acerca de que cuán importante es estar a cuentas con el Señor. Amén. Y creo que es lo que yo mencionaba el domingo. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová. Venid luego. O sea que póngase pilas, hermano. Y razonemos, amén, sí, porque mucha gente ha creído, no, yo estoy joven, tengo buena salud, amén. Y a veces aparentemente te ves bien, saludable, pero tú no sabes cómo estás por dentro, amén. Es por eso entonces que es necesario venir al Señor antes que sea tarde. Y en este momento, amados hermanos, yo quisiera pedirle a mi hermano Edwin que venga, vamos a orar por él. Hermano Edwin, amados hermanos, él aceptó al Señor, pero ha andado un poquito apartado del Señor y queremos llamarlo a reconcilio, ¿verdad?, con el Señor. Reconcilio, hermano Edwin, es como aquella historia que tenemos en Lucas acerca del hijo pródigo. ¿Se recuerda usted? La parábola dice que un señor tenía 2 hijos y el menor de los hijos le pidió, tomen asiento tantito, el menor de los hijos le dijo a su padre: Padre, quiero que me des mi herencia, quiero irme de la casa y pues a experimentar el mundo. Amén. Dice la palabra que no muchos días después el padre juntó lo que era su herencia y se lo entregó. Este joven, aquí en casa de papá, tenía todo. Era hijo de papi, tenía todo. La parábola habla de un hombre rico que tenía todo. Pero este hombre quiso experimentar. Ese Padre rico prácticamente es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios quien nos lo ha dado todo. Quien nos da todo lo que nosotros necesitamos. Pero de repente las influencias del mundo, ¿verdad?, como que nos atraen. De cierta manera que uno dice, pues no, voy a mejor ir allá. Este joven quiso experimentar eso y se fue de la casa. Se fue. Dice que por allá, lejos de la casa, vivió a su manera, malgastando, tomando con mujeres, con sus amigos, drogándose tal vez, haciendo todo lo que pudo. Llevaba dinero, pero el dinero se acaba y a él se le acabó. Llega un momento que se le acaba el dinero y se da cuenta pues que está en la peor ruina. Mientras tenía todo, un montón de amigos que le rodeaban porque tenía dinero.
Pero cuando no tiene nada, todos se le fueron, lo dejan solo. Mientras estaba rodeado de todo eso, él estaba en un mundo diferente. Estaba en un letargo espiritual. Pero cuando se da cuenta del error que ha cometido, dice la palabra que volvió en sí. Y cuando vuelve en sí, él dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pero a todo esto, cuando se vio que no tenía nada, el hijo de papi, que lo tenía todo, empieza a buscar trabajo y no encuentra. Por último, lo que encontró fue cuidar cerdos. Usted sabe que cuidar cerdos es cochino, apesta. ¿Está bien? Lo único que encontró. Estaba tan mal el muchacho, mal comido y todo, hambriado, que cuando ve a los cerdos comiendo, ya ve que a los cerdos se les da lo que sobra, todas las sobras de la casa, tortillas duras, entre agua. Dice que al ver él comer a los cerdos con mucho gusto, se aventó también a querer comer la comida de los cerdos. Y ahí fue donde reaccionó. Ahí fue donde dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces dijo: me levantaré. Mire, el punto empieza allí, para el reconcilio con Dios. Él dijo: me levantaré, pero no se quedó solamente con pensarlo, sino que se levantó y empezó a caminar de regreso a casa del padre. El padre, como era un padre bueno, así como Dios es con nosotros, dice la historia que él siempre deseaba ver regresar a su hijo. Lo estaba esperando. Y que cuando lo mira de lejos, así lejos, papá corrió y lo abrazó. Se echó sobre su cuello, lo abrazó y lo besó. Me imagino que lloró tal vez al ver a su hijo. Y luego llama a sus criados y les dice: ¿saben qué? Vamos a hacer fiesta. Traigan el becerro gordo, matémoslo, preparemos comida y hagamos fiesta, porque mi hijo se había perdido y lo hemos encontrado. Esa historia, esa parábola nos enseña nos dice pues que nuestro Padre eterno, que es Dios, cuando nosotros nos alejamos de Él, Él siempre está esperándonos. Él siempre nos ama, nunca deja de amarnos. Por más mal que nosotros caigamos, su amor es grande para con nosotros. Y cuando nosotros determinamos levantarnos y venir a Él, Él nos está esperando. En esta noche, usted entonces quiere reconciliarse con el Señor. Ok, vamos a orar por usted. Y yo le voy a pedir a usted, que usted repita conmigo.